Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano TV, un programa que realizamos desde Latinoamérica para todo el mundo, tratando de dar información, análisis y también entrevistas que hacen a todo lo que significa el continente latinoamericano y el mundo. Bueno, y estamos ahora en Resumen Latinoamericano hablando con un compañero histórico de la lucha popular en Argentina, Guillermo Ciesa. Con él hemos en muchos, muchos años y muchos episodios hemos compartido experiencias, pero también, aunque no estuvimos muy juntos en algunas actividades, sí siempre supimos que Guillermo Ciesa era una de esas personalidades indispensables en la lucha de la militancia. Y por eso en este 50 aniversario, que tanto da que hablar en el campo del enemigo para denostar lo que fue la lucha popular, y en el campo amigo para recordar a todos los caídos y sobre todo a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Aprovechando esta oportunidad y esta semana que es tan importante para nosotros y nosotras, queremos hablar con Guillermo un poco del pasado, pero también vincularlo con el presente. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Guillermo, vos en los años 70 militabas en el peronismo de base, si mal no recuerdo. Sí, sí, estaba en las Fuerzas Armadas Peronistas, Peronismo de Base, que era una misma organización. Contame un poco cómo se dio toda tu entrada en la política militante y sobre todo cómo viviste eso de ese 24 de marzo del 76. Bueno, eh, yo había empezado a militar en las Fuerzas Armadas Peronistas en junio del año 71, con un grupo de compañeros que estaba muy impactado por las luchas en Latinoamérica, por ejemplo, de Che, y que veíamos que nos teníamos que sumar y comprometer. Nosotros, en realidad, no teníamos una gran formación política, pero sí mucha voluntad y bueno, veíamos que en ese momento había que ponerse. Leíamos, por ejemplo, la revista Cristianismo y Revolución. eh, bueno, que había que poner el cuerpo, ¿no? Y de ahí mi decisión de incorporarme a una organización armada e irme a trabajar en una fábrica, el frigorífico Swift, para tratar de lo que se decía en aquellos años, ¿no? De ponerle al cuerpo las ideas, ¿no? ¿Y cuál era Y tu relación con el peronismo de base? O sea, ¿también militabas en el peronismo de base? no, cuando yo me incorporo a la FAP, este, eh, todavía no se había dado una fusión con el peronismo de base. En el año 72, en La Plata se creó el peronismo de base y a finales de ese año las dos organizaciones se fundieron, digamos, ¿no? Y después se dio en distintas regiones del país donde el peronismo de base creó a la FAP y en otras que la FAP creó al peronismo de base, digamos, ¿no? Entonces, en realidad era una misma organización, solo que en lo que nosotros llamábamos nuestro trabajo de superficie, digamos, de alguna cosa, un poco nos identificábamos con el peronismo de base, digamos. Este, La FAP tuvo una característica interesante en ese momento porque, al igual que los tupamaros en Uruguay, hacían propaganda armada en el sentido de, entre otras cosas, por ejemplo,
agarrar un camión que iba por la ruta con alimentos y llevarlo a una villa de emergencia o a un barrio humilde. Eso, esas actividades, ¿cómo las viviste? Eso, ¿cómo, más allá de si estuviste o no estuviste, cómo se sentían en la militancia política ese tipo de hechos? Y en una primera etapa, la postura de la FAP tiene que ver con eso que vos llamás propaganda armada, ¿no? Es decir, acercar pequeños hechos de violencia armada al pueblo y de alguna forma ver que eran accesibles, que eran posibles, que además estaban muy vinculados con sus necesidades, digamos, ¿no? Ya a partir del 71 se empieza, 71, 72 se empieza a cuestionar esa forma de accionar y empezamos a vincularlo mucho más a los conflictos obreros y la organización ya se define más como una organización al servicio de la organización de la clase obrera y el pueblo peronista, eso llamamos alternativa independiente, digamos, ¿no? Y en general los objetivos, digamos, eran fundamentalmente las patronales y la burocracia sindical, digamos, ¿no? Es decir, tratábamos de aportar a las luchas obreras, digamos. Es decir, ese es uno de los cambios que se empieza a producir en la FAP, que se empieza a ver especialmente a partir del 73, digamos, ¿no? Es decir, un poco se abandonan las grandes operaciones de propaganda, aunque en general antes se hacían más, había más simpatía por las operaciones más chicas, más cercanas, y se apunta a vincularnos a los trabajadores industriales en particular. Vos, ¿cómo podrías explicar hoy lo que era esa consigna y ese proyecto de construcción que planteaban la FAP sobre la alternativa independiente? Bueno, tenía que ver con una discusión sobre el peronismo, es decir, nosotros por suerte en nuestra organización los compañeros no eran todos como yo, como otros que ingresamos, digamos, ¿no? Yo tuve el privilegio de militar con compañeros que venían de la resistencia peronista y que habían hecho una lectura sobre el peronismo y habían empezado a advertir que ese famoso tema de la lucha de clases también estaba presente en el peronismo y que había, por un lado, unas bases peronistas, un trabajadores peronistas, un pueblo peronista, cuyo objetivo tenía que ser transformar la sociedad, avanzar hacia el socialismo, y había sectores patronales o burocráticos que no tenían ese proyecto, ¿no? Es decir, si esta visión superaba algunas elaboraciones anteriores del peronismo revolucionario, donde se planteaba que el peronismo en sí era un movimiento, un instrumento de liberación, aunque hablaba de la existencia de traidores o eh, gente como que infiltrada, digamos, dentro de ese movimiento que tenían otro proyecto, digamos, ¿no? Es decir, esa fue un poco nuestra mirada, la existencia de dos peronismos y nuestra identificación con el peronismo de los de abajo. Y en relación a Perón, plantear que era un líder popular, que de alguna forma su presencia unificaba a todos los sectores del movimiento, pero que iba a tener que definirse inexorablemente frente a esas contradicciones, ¿no? Y nosotros pensábamos en aquellos años que Perón finalmente iba a definirse a favor del sector más masivo, de los trabajadores, digamos, ¿no? Que había algunos compañeros que tenían algunos recados, algunas precauciones, por algunas experiencias que habían vivido, por ejemplo, en relación al proceso de la CFE argentina. Había toda una discusión, nosotros también estábamos en el peronismo de base en ese momento y había toda una discusión sobre el rol de Perón, era Claro. recurrente esa discusión en la cual algunos
teníamos algunos planteamientos un poco más críticos, otros teníamos un pensamiento un poco más, lo definíamos como movimentista, me acuerdo, y eso de alguna manera, ¿vos crees que influenció para las divisiones que hubo en las Fuerzas Armadas peronistas? Porque hubo divisiones como en todas las organizaciones, pero yo me acuerdo que alrededor del rol de Perón era una de las grandes diferencias que Claro. se planteaban en ese momento. ¿Vos cómo te ubicabas Sí, en ese momento? básicamente había tres discusiones: el papel del movimiento, el papel de la burocracia y el papel de Perón. Nosotros, con respecto al papel de Perón, lo reconocíamos como un líder popular, pero no como un líder estratégico. En relación a la burocracia, no la consideramos la posibilidad de que fuera una guía táctica, digamos, ¿no? Porque en ese momento circulaban algunos materiales, como las contradicciones del seno del pueblo, que un poco venía de Mao, ¿no? Y nosotros teníamos compañeros como Villaflor, por ejemplo, que venía de la experiencia del tiroteo de la Real, digamos, ¿no? Que inmortaliza a Rodolfo Walsh en Quien mató a Rosendo. Entonces no veíamos realmente un acuerdo táctico, digamos, ¿no? Y en relación al movimiento, pensado en términos de partido justicialista o sentido de organización, no nos veíamos parte de esas estructuras, ¿no? Pensábamos que había que dar una organización política de los trabajadores peronistas por fuera de esas estructuras del movimiento. Esa era más o menos. Originaron dos crisis, una en septiembre del 71, y otra posterior en diciembre del 72, digamos, ¿no? Esa crisis de diciembre del 72 estuvo mezclada con otras cosas, porque ahí nosotros nos habíamos metido en un proceso de formación de cuadros muy internista, y la verdad que muchos compañeros dijeron: sí, ustedes tienen razón, pero los montoneros son muchísimos, van para adelante, y se sumaron a la otra perspectiva, entre ellos Rodolfo Walsh, por ejemplo, ¿no? Que militaba con nosotros. Bueno, es decir, ese proceso internista nos debilitó mucho, y los debates fueron menos parecidos, pero en el segundo debate, la presencia de Montonero era una cosa realmente avasalladora, ¿no? Y en el caso nuestro, por ejemplo, la Regional Buenos Aires, quedamos poquísimos compañeros sosteniendo la vieja posición, digamos, ¿no? Éramos muy pocos realmente lo que quedamos. Los procesos no se dieron en el interior, donde no se había entretenido tanto con los procesos, los papeles de los porteños, y se habían dedicado más a seguir adelante con las prácticas y todo ese tipo de cosas. Por eso nuestra FAP se llamó FAP Nacional, Claro, claro. porque Como en realidad como peronista, porteño y zona sur éramos muy poquitos. claro. Como peronista, ¿cómo viviste la irrupción de Montoneros? Porque si hay algo que se reconoce siempre, más allá de los errores y los aciertos que toda organización tiene, es recoger un elemento histórico como son las montoneras criollas, gauchas, en el enfrentamiento con el poder central. Me refiero a que lleva Facundo Quiroga, Felipe Varela, Chacho Peñalosa en nuestra historia, están muy presentes, y a la vez tener una actitud muy clara de enfrentar al enemigo con un golpe que en ese momento se consideró magistral, que es pegarle al hombre que representaba la revolución fusiladora, ni más ni menos, que había fusilado precisamente a mucha gente, o había ordenado el fusilamiento de mucha gente, entre ellos los que también inmortaliza Walsh, los del basural de José Luis Suárez, o a sus propios compañeros militares como el general Juan José Valle. ¿Cómo viviste eso? Porque hay muchos peronistas revolucionarios que lo vivieron como un poquito de bronca. ¿Por qué ellos y no nosotros?
¿No? ¿Cómo lo viste? Mirá, yo no sé cómo lo vi en ese momento, pero por ahí se me mezclan las opiniones de después, no sé, no se podría saber decir exactamente. Lo que sí le puedo decir que más allá del nombre, que fue muy bueno por la raya histórica, los montoneros tienen dos aciertos extraordinarios. Uno lo de Aramburu y otro la de la campaña Luchi Vuelve. Se pusieron a la cabeza de un deseo muy sentido del pueblo peronista, de que volviera Perón, que era una reivindicación. Es decir, y creo que en nuestro caso, un poco pensábamos de que Perón no iba a volver nunca y nuestras prevenciones, a lo mejor con respecto a Perón, o qué sé yo, nos marginaron de un proceso que supo interpretar mucho mejor Montonero. Pues a eso se debió su crecimiento político, ¿no? Asaltaron políticamente. Fueron dos grandes aciertos políticos. Es decir, bueno, como dice Walsh en una carta, ¿no? Es decir, tuvieron dos decisiones geniales, pero eso no te garantiza que hacia adelante todas tus decisiones sean geniales, digamos, ¿no? Después creo que hubo algunos errores, pero en ese momento hay que reconocerlo, fueron dos aciertos extraordinarios. Vamos a saltar un poco de las etapas y gana Perón, gana el peronismo combativo, revolucionario en el 73, con una campaña muy fuerte, llega Cámpora al gobierno, vuelve Perón, pero vuelve un Perón que castiga duramente a quienes habían luchado por su retorno desde las formaciones especiales o desde la resistencia. Y finalmente, después de todo un, eh, un problema serio en el gobierno de Perón, en su relacionamiento con la gente y también en las crisis que se iban sucediendo en las organizaciones en función de eso, muere Perón y ya se prepara el clima para la dictadura militar, en la cual obviamente su viuda Isabelita, la famosa Isabelita, fue bastante cómplice en todo el andamiaje pre-dictadura. ¿Vos en ese momento seguías la militancia? ¿Estabas militando en el año 75, por Sí, yo ejemplo? el tema de la militancia no, ha sido ininterrumpida, digamos. Del 71 hasta ahora no paré nunca, digamos, ¿no? Sí, creo que en ese momento se daban una serie de hechos y de acciones que vos tenés de las pobladas, Cordobazo, Rosariazo, y las movilizaciones por el Luchi Vuelve, después las luchas que se dan en la emergencia del movimiento estudiantil, que es una cosa extraordinaria, las luchas que se dan en la empresa del Estado, y después en los últimos tiempos se vuelca a los conflictos fabriles con un pico extraordinario en los años 74-75. Es decir, en Argentina sucede una serie de cosas, incluso ya que hablamos de Montonero, hay un tema que muchas veces nos ponemos a discutir si Perón echó a los montoneros de la plaza, los montoneros se fueron. Lo que no se dice es que cuando los montoneros se fueron le vaciaron la mitad de la plaza, Perón. Y que en ese momento había compañeros como nosotros que ni siquiera habíamos ido a disputarle el poder a Perón, que así habíamos hecho un acto de la Federación de Bobo, la Morricier, de otra gente. Incluso la gente del PRT tenía otras acciones. Es decir, sería una confusión de hechos que generaron una expectativa revolucionaria, digamos, ¿no? Que, bueno, Perón también fue, además de un triunfo popular, fue una carta de tratar de controlar ese proceso, tratando de buscar una salida reformista. Perón se muere sin conseguirlo. No lo consigue, incluso habilitando a la represión, digamos, ¿no? Con el tema del tema de las 3A, y que después,
continúa Isabel y lo prorrega. Y lo que sucede es que en Argentina había una situación donde estábamos a la puerta de una revolución. Porque más allá de las diferencias políticas que teníamos, qué sé yo, si vos entras a sumar todos esos hechos, incluso con un proceso que se trasladaba a la fábrica, había una situación donde el capitalismo se asustó, digamos, ¿no? La clase dominante se asustaron. Balbín, que era un político lúcido, habla de la revolución industrial. Y cuando pasó eso, el ejército fue el que rompió el orden constitucional, pero fue una alianza amplia de todas las clases dominantes para parar esa posibilidad revolucionaria. Y además una aprobación de Estados Unidos, que ya estaba organizando el Plan Cóndor, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y ahí un poco el famoso tema de la democracia. La democracia es como una pelota que te prestan para jugar mientras estén seguros de que vos no vas a ganar el partido. Ahora, el día que ven que vos formás un buen equipo y podés ganar el partido, se acabó la democracia, digamos. O en algunos casos, por ahí hasta lo podés llegar a ganar y llegar al gobierno, pero a partir del día 1 van todos los días ese frente, la clase dominante local, más el imperio, más clase dominante de otros países van a jugar en contra para desestabilizar ese país, digamos, ¿no? Es decir, el genocidio no se dio por casualidad, fue porque se representaba una amenaza revolucionaria y había que castigar esa iniciativa, ¿no? Esos hechos. Parece que... Mi pensamiento en ese sentido es que la respuesta militar de la dictadura, de la represión, fue a la altura de la fuerza que se había construido por parte del movimiento popular para casi acariciar y tocar los cielos con la mano, ¿verdad? Eh, si no hubiera habido una fuerza tan importante del campo popular, quizás no hubiera sido necesario ese nivel de represión, pero vino aparejado a eso, digamos, con una respuesta clarísima. Esto ha pasado en otros países también, pasó en Perú, pasó donde la presencia de la respuesta del enemigo es de tal potencia que corresponde a la potencia que tenía el campo popular en ese momento. Más allá del desgaste que también fue, había sufrido proporcional, el campo popular. fue proporcional. Sí. Sí, pasó en Guatemala, pasó en Irán con Mossadegh, pasó en el primer gobierno nicaragüense, es decir, la represión no es una cosa que viene que se la gente, los militares, o que si yo se ponen malos de golpe. Bueno, hay un vínculo directo entre la amenaza y la represión ejercida. Es así, exactamente así. Esa me parece que es una conclusión que tenemos que analizar a 50 años. Es decir, claro, con otro gobierno dice, no pasa nada, no pasa nada. Y claro, ¿qué va a pasar si los intereses dominantes no están cuestionados? No pasa nada, vamos a tener democracia por 200 años, mientras no se cuestionen los intereses democráticos, el partido se va a seguir jugando. Es lo que pasa con los gobiernos progresistas, que lo vemos habitualmente, ¿verdad? Que Exactamente, tienen un discurso simpático cuando exactamente, están abajo, cuando llegan arriba dice no podemos hacer nada, estamos presionados, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. exactamente, Pasa que terminan abriendo el camino a gobiernos como el actual, digamos, para decir exactamente. un ejemplo muy claro ahora. El plan de Martínez de Claro, Oz, que obviamente que fue un plan muy, muy lúcido para esa época dentro de lo que es el discurso de la oligarquía o de las corporaciones. Vos lo ves, como piensan algunos, relacionado a
a este plan económico que está sufriendo el pueblo argentino? ¿Lo ves como una continuidad o son dos ejemplos diferentes dentro de No, no, lo que no, es significa? lo mismo. Es lo mismo, mirá, a mí me agarra el golpe, a mí me agarra el golpe militar el 24 de marzo yendo a trabajar a Propulsora. Yo ¿Dónde trabajaba estabas? allí, este, ¿Dónde en trabajabas? Propulsora, Ah, en Propulsora, en una empresa contraticia Propulsora. En realidad yo venía de trabajar en el SWIFT, pero a raíz de una caída de unos compañeros en diciembre de 65, me dice que mejor me cambiara de barrio porque por compañeros de Mar del Plata nos decían que es probable que tuvieran mi nombre, mejor dicho, mi cara y el hecho de que yo trabajaba en el SWIFT. Entonces yo me fui a Propulsor y me cambié de casa. Bueno, ese mismo día lo detuvieron a mi hermano, que andábamos juntos porque él era responsable de Landería Olmo. Es decir, nosotros lo vivimos así y cuando volvimos a la fábrica, unos días después, bueno, hacíamos una larga lista y ahí te cantaban el nombre y un conscripto te acompañaba a la taquilla y se encontraban un volante, o si salías en la lista, porque yo tenía una lista, te cargaban en el camión. Eso fue durante varios días. Es decir, yo lo viví muy del movimiento obrero. Y cuando hablo del plan de Martínez Dios, lo que me puedo acordar que siguiendo cambiando de barrio, porque la cosa se ponía cada vez peor, yo me vine a trabajar a la Ruta 2, a una plástica, una empresa plástica, y esa empresa plástica en un momento empezó a ver de que convenía más importar y echar a los trabajadores, ¿no? Y ahí lo que se da es un proceso en la clase trabajadora que no es solamente de achicamiento, sino de selección. Y creo que eso también se está dando ahora, ¿no? Es decir, nosotros teníamos tres categorías, A, B y C. A, los colaboradores de la empresa, B, lo más o menos, y C, los que nos teníamos que ir por distintas razones, digamos. Y cuando se daba aumento de salario, a los A le daban el 15%, a los B el 10% y a los C el 5%, ¿no? Y cuando se armaron los retiros voluntarios, a los C, lo que más nos daban, digamos, para que no fuéramos. Entonces, hay un achicamiento de la clase trabajadora, pero también hay una selección de la clase trabajadora. Se van quedando con los más forros, los más alcahuetes, esto es así, o los más atrasados políticamente, los con menor experiencia. Y los empresarios lo que hacen es, además de ese proceso de achicamiento, ¿cómo termina? Que un día terminan cerrando la fábrica, no queda nadie, y mantienen toda su estructura comercial y empiezan a importar colchones de Brasil. Todo eso que vivimos nosotros en aquellos años es exactamente lo mismo que está pasando ahora. Empresarios que no se funden, sino que cambian de negocio y que cambian la producción por la importación, digamos, ¿no? Y los que se joden son los trabajadores. Eh, qué sé yo, todas las cosas que vivo, lo vivimos con Menem, lo vivimos con Macri, pero lo más parecido a esto, evidentemente, fue lo de Martínez Dios, digamos, ¿no? Es decir, la destrucción del complejo industrial, la rebaja de los derechos de los trabajadores, la selección de los pocos que quedan trabajando. Bueno, es lo mismo. No hay ninguna novedad. Lo que sí hay una novedad es la conciencia popular. Evidentemente han hecho un trabajo muy, muy importante en los últimos años, y sobre todo con los sectores más jóvenes, tratando de promover el individualismo, romper la identidad nacional, generando, es decir, como que se pierda la memoria histórica, y generando la ilusión de que con el emprendedurismo y con salidas individuales va a haber alguna posibilidad, ¿no? Realmente no hay ninguna, ¿no? Sí, ese Eso sí, ha es habido uno de los una acción
Sí. No, que hay una acción consciente, una guerra cognitiva que se ha ejercido, sobre todo en la época de la pandemia, muy, muy fuerte, que nosotros no lo percibimos, digamos, no nos dimos cuenta, digamos, ¿no? No, porque si vos explicás la aparición del mileísmo a partir del mal gobierno de Fernández, te quedaste con la mitad de la explicación. Es mucho más profundo el problema. Te llevo otra vez a esa época de la dictadura. Hay gente que piensa que hubo poca resistencia durante los años de la dictadura. ¿Vos qué pensás? Porque yo tengo la idea de que hubo bastante resistencia. Lo que pasa es Mirá, que yo lo que se puede hablar es lo que pasaba en la fábrica donde yo me movía y donde nosotros manteníamos un funcionamiento organizativo durante todos esos años, ¿no? La resistencia siguió en las fábricas, incluso hasta con un pico muy importante en el año 79. Se da fábrica por fábrica, al margen de la burocracia, por comisiones internas encubiertas, que no daban la cara, generalmente se lo mandaban a reclamar a los capataces, los alcahuetes, los menos vulnerables, digamos, pero la lucha siguió. ¿Qué sé yo? Nosotros en Propulsora, con esa empresa contratista, un día no nos pagaban y nos paramos todos, y estaban los milicos, a 3 meses el golpe, y nos paramos todos en la puerta de la oficina para cobrar. Y cuando dijimos no nos hacen paro, no hacemos paro, estamos esperando para cobrar. Y hoy nos dijeron que no iban a pagar y estamos esperando que vengan. Y subimos 3 horas parados. Y justo hay una parada de propulsora, nosotros trabajábamos mucho en las paradas de propulsora, las paradas de mantenimiento. Y hasta que apareció la plata, no seguimos haciendo cola. Es decir, eran formas encubiertas. Es decir, nadie hablaba de paro, hablaba de asamblea, de delegado. Es lo que se conoce como las llamadas luchas del hombre en la mano, ¿no? Porque venían y decían, pero ustedes hacen quilombos, son subversivos. No, nosotros somos subversivos, estamos todo bien, qué sé yo. El problema es que ganamos poco, fíjate lo que cobramos, y le mostraban el sobre. Mira, ¿vos te parece que se puede vivir con eso? Hubo un conflicto muy grande en Peugeot, vienen a la policía a reprimirlo y le cantan el himno nacional. Hubo toda una resistencia del movimiento obrero muy importante. A nivel sindical, después los sindicatos más grandes empiezan a molestar. Nosotros imaginamos, no teníamos matriaca en el sindicato, no teníamos plástico, no teníamos matriaca. Y nosotros habíamos armado una comisión interna que funcionaba a partir de la comisión de fútbol, por el Mundial. El Mundial armamos un campeonato de fútbol, y entonces teníamos una comisión que organizaba el campeonato. Y bueno, y eso encubría la comisión interna, digamos, ¿no? Estaba todo tapado, digamos, ¿no? Algo así como el sincretismo, que un santo tapa a otro, ¿viste? Pero la resistencia existió. Es decir, los aparatos sindicales empiezan a moverse cuando ya los médicos empiezan a avanzar sobre las obras sociales, digamos. Ahí se empiezan a poner nerviosos y se empiezan a mover, digamos. Pero hasta acá se pone un poco nervioso, digamos, ¿no? Pero la resistencia hubo, en el movimiento obrero existió. Lo que nos jodió más fue, No, que también lo que nos jodió más fue cuando... la represión se ensañó mucho contra el movimiento obrero. El 66% de los detenidos Claro, desaparecidos son trabajadores. sí, pero la lucha siguió. Mira, nosotros en Codesa teníamos un compañero, nosotros teníamos trabajo político en Codesa, que estaba preso. Y se mantenía la colecta por ese compañero. Y se le daba a la mujer. Es decir, a pesar de la represión, en realidad nosotros lo que paró el movimiento obrero fue el año 80, 81, fue el tema de la recesión, digamos. Cuando vos ibas a trabajar, por ejemplo, y te encontrabas 400 personas haciendo en la construcción, porque muchos después terminamos en la construcción, en las obras de montaje, y llegaba y había 300, 400 compañeros esperando para trabajar, ¿viste? Y entonces ahí
un poco bajó, pero eso se combinó por otro lado porque la CGT se empieza a mover y qué sé yo, y de alguna forma se mantiene la resistencia, ahora más afirmado en lo institucional. Y lo de la CGT nos venía muy bien, por ejemplo, cuando se dio un paro de la CGT, nosotros lo que hacíamos, íbamos a hablar con el patrón y nosotros no íbamos a parar. Lo garantizábamos en la fábrica. ¿Te imaginas que los plásticos no garantizaban nada? Y sí, pero ¿qué pasa? Que no va a haber colectivo, no queremos tener problemas con el sindicato. Lo poníamos como excusa y paraba el 90%, ¿viste? Que si nosotros usábamos el palo para dar nuestra lucha, era así. Tal cual, tal cual. Para ir terminando, estamos en el 2026, 50 años de la dictadura militar. Suponemos que esta semana y la que viene y la que viene va a haber mucha emoción vinculado a todos los recuerdos que trae todo esto. ¿Cómo ves que esa experiencia de lucha que hubo puede ser aplicada a este presente tan complicado, tan confuso incluso para el movimiento popular, para la clase obrera? Digo porque hay alguna gente que está pensando de que esto ya no tiene salida y que vamos a seguir en una continuidad de gobiernos ultraderechistas. Y los que tenemos otro pensamiento pensamos que, bueno, que es cuestión de oponerse a esa actitud depresiva y pensar que todo lo que se hizo anteriormente sirvió para, de alguna manera, como experiencia para enfrentar este presente también tan complicado. Venimos de enfrentar cosas muy complicadas también en otro momento y hemos salido adelante. ¿Cómo lo ves vos? Mira, creo que en primer lugar, con respecto a la fortaleza del gobierno, no hay que olvidarse de que está atado de pie y mano como una marioneta del gobierno de Trump, que es un gobierno que está expresando el retroceso de Estados Unidos en forma agresiva y que seguramente las cosas que están haciendo, más allá de todas sus fanfarronadas y sus gestos teatrales, están acelerando ese retroceso y esa descomposición. Así que pendemos de esa situación con un personaje que tiene la misma característica, tiene la misma fragilidad interna, digamos, ¿no? Es decir, no estamos enfrentando un gobierno fuerte. Eso por un lado. Por otro lado, creo que alguna parte de esa experiencia de lucha se mantiene, se conserva. Uno ve en algunas acciones que desarrollan los trabajadores como que esas cosas vuelven a aparecer. Y tenemos un tema con el tema del peronismo, digamos, ¿no? El peronismo ha sido refugio durante todos estos años, pero no ha sido alternativa. Y la verdad que no parece que cambie eso, ¿no? Habrá que pensar en cosas nuevas, digamos. Y eso no significa que en el peronismo hay gente muy valiosa, qué sé yo la conozco a Julio Estrada y otros compañeros, y son muy buenos compañeros, pero están en una total minoría, digamos, dentro de la dirigencia del movimiento, de gobernadores que están vinculados a la minera, políticos que están pensando solamente en ocupar un espacio del Estado y después no importa tanto con qué política, sino que estén en el Estado. Pueden avalar cualquier cosa. Como lo han demostrado, digamos, ¿no? Creo que hay un momento excepcional para armar algo nuevo, ¿no? Y ahí están las posibilidades, qué sé yo. Creo que va a surgir, que el pueblo va a resolver ese problema, yo soy optimista que la va a resolverlo, no sé si lo voy a ver, pero están dadas todas las condiciones para que aparezca algo nuevo. Es decir,
Así como en Venezuela apareció el chavismo, así como apareció en su momento el PT de Brasil, así como apareció la experiencia de México, por ejemplo, ¿no? Ahí sí que parecía que no había salida realmente, ¿no? Y vos fijate cómo han cambiado las cosas, ¿no? Es decir, creo que hay que pensar en cosas nuevas y no estamos frente a un gobierno fuerte, ¿no? Es decir, cuando gritan tanto, se ponen tan agresivos, se ponen tan represivos, es porque no tienen autoridad, no se basan en la autoridad basada en el consenso, digamos, ¿no? No han convencido a toda la población. Y yo creo que hay muchos que han votado al gobierno muy confundidos, digamos, y hoy se están dando cuenta de que están cada vez peor. Están cada vez peor y bueno, el tema es que tienen que aparecer algunas voces y que fundamentalmente entronquen con la historia nacional, ¿no? Eso me parece muy importante, ¿no? Porque se han hecho revoluciones cuando los procesos de cambio entroncaron con la historia nacional, con los mejores esfuerzos de la historia nacional. Bueno, están planteadas las cosas, todavía no se ve mucho, pero yo soy optimista. Muy bien, se nos fue el tiempo, pero un gusto conversar con vos y tener claro de que sí, de que seguramente este gobierno no es tan fuerte y lo que hay que fortalecer es el campo popular. O sea, yo creo que el problema ya no está tanto en el gobierno, está en nosotros mismos. O sea, lo que Exactamente. hagamos nosotros eh, va a apurar o va a retrasar este proceso. Porque también si nos pegamos solamente a lo que pase con Trump en la elección de medio término y todo lo demás, esa puede darnos una manito, pero no es lo que va a definir el proceso que necesitamos. Guillermo, te mando un gran abrazo, un gustazo verte y poder charlar con vos. Y bueno, nos seguiremos encontrando hasta, hasta el final de nuestras vidas, porque como vos decís, empezamos a militar muy jóvenes y con una continuidad eh, casi de por vida, así que bueno, hay que festejarlo eso también. Sí, así es, sí. Sindicato de Visitadores Médicos, Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado, Central de Trabajadores Argentinos.